Les doy la bienvenida a una emisión más de Perspectivas Históricas, este espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. Seguimos desde el Museo del Caracol, seguimos conversando acerca de la intervención francesa y la lucha contra el imperio. Me acompañan el doctor Felipe Ávila, muchas gracias por estar acá de nueva cuenta, y también nos acompaña el doctor Héctor Strobel, pues para seguir conversando acerca de este tema. Pero antes de conversar, me gustaría recordar que el Museo del Caracol este año 2025 cumple 65 años de vida y bueno, hay que señalar que tienen una serie de actividades, exposiciones, recorridos a lo largo del año para conmemorar estos 65 años. Vayan a sus redes sociales para ver toda su cartelera y todas las actividades que están llevando a cabo por este 65 aniversario. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. Héctor, gracias por continuar acá con nosotros en Perspectivas Históricas. Y bueno, nos quedamos en un momento muy importante de esta historia que nos estabas relatando tan apasionadamente y que tiene que ver con la batalla del 5 de mayo en Puebla, la reorganización del ejército invasor, el ejército francés. Y la pregunta del millón es ¿cómo resiste la República? ¿No? Creo que es un tema muy importante, un poco para también matizar, ¿no?, el propio proceso de la intervención y de la instauración del imperio mexicano. Hay un ejército de ocupación, ¿no? Y hay un tema de repliegue también del ejército mexicano comandado pues, en ese momento por Benito Juárez. Cuéntanos un poco de esta historia de resistencia y de cómo va avanzando también el ejército francés en el territorio nacional. Claro que sí. La semana pasada nos quedamos hablando sobre 5 de mayo y sobre sus consecuencias. Les había mencionado que Napoleón III mandó un refuerzo muy grande de 22,000 soldados que se iban pues, a reforzar a los que ya estaban en México en este momento, ¿no? Y también les había dicho que iba a emprender un avance, pero ahora más lento, más pausado. Y que el general en jefe nuevo, al mando del ejército francés, iba a ser Foré. Bueno, pues Foré avanzaría, como les dije, lentamente, ¿no? A pesar de que su ejército ya estaba listo en Veracruz, en varias plazas de Veracruz, desde diciembre del 62, él hizo un avance muy lento, ¿no? Desde diciembre hasta marzo del siguiente año, avanzó de una manera pausada, segura, buscó recursos, llegó al altiplano de Puebla y fue cercando lentamente esta plaza, ¿no? Eso por la parte francesa. Por la mexicana pasa algo interesante también, porque Ignacio Zaragoza, el artífice del 5 de mayo, pues murió de tifo. Sí. ¿No? Una pulga de alguna rata le contagió esta enfermedad, de hecho era muy común en épocas de guerra, y pues murió de eso. Como también muchos otros mexicanos murieron también en esos meses por esta misma enfermedad, asociada, les decía, a la guerra y a la hacinación. Bueno, lo que ocurre entonces es que su sucesor sería Jesús González Ortega, ¿no? El héroe de la Guerra de Reforma. Él fue el que había tomado la Ciudad de México en diciembre del 60 y había permitido que Benito Juárez también entrara a esta ciudad al mes siguiente. Entonces, él es prácticamente el líder natural de los republicanos en este momento. Él asume la jefatura del Ejército de Oriente, que iba a resistir este embate más poderoso del ejército francés. Con mucho esfuerzo, Benito Juárez, los gobernadores, los generales republicanos lograron, a fin de cuentas, amalgamar a 25,000 soldados en Puebla. La plaza se volvió completamente un castillo, con sus bastiones, con sus fortalezas en cada uno de sus frentes, ¿no? Se dividía en 8 reductos el cerco de Puebla. Y gracias a esto se logró resistir por 2 meses.
por marzo, abril, hasta el 16 de mayo fue que cayó Puebla, del 63. Fue un sitio muy cruento, de hecho ha sido uno de los combates más, no solamente más grandes, más largos, sino también más concurridos de la historia del México contemporáneo, moderno y contemporáneo. Fue una batalla muy grande, fue una batalla plagada de sufrimiento. González Ortega no se rindió nada fácil, a pesar de que los sitios modernos, ¿no? Por lo general una plaza se rendía cuando caía el primer cerco, para que la población ya no sufriera, pues González Ortega no quiso, ¿no? Resistió aún más de lo que se esperaba de la cuenta. Incluso por ahí su cuartel maestre decía que iba a resistir hasta que la catedral de Puebla, que estaba al centro de la ciudad, se derrumbara, ¿no? A ese nivel se quería resistir en Puebla. Mientras tanto, mientras todo esto pasaba en Puebla, Benito Juárez, desde la capital, también planeó hacer una defensa en la Ciudad de México, ¿no? Él planeaba sacar los diques, inundar nuevamente el Valle de México. Acordémonos que era un lago, ¿no? Sí. Y que se podía volver a inundar si se abrían ciertos diques, para que fuera muy difícil para el ejército francés lograr tomar esta capital, ¿no? Y que involucrara más tiempo. Lo que a fin de cuentas ocurre es que hay mucha presión de la población civil para que esto no ocurra, ¿no? En la Ciudad de México están los más grandes capitales, etcétera, etcétera, y se resisten y le piden a Juárez que no haga eso, ¿no? Juárez entonces recurre a una estrategia que fue mucho más efectiva, ¿no? Ocupar el territorio nacional, ocupar el territorio mexicano para defender la República. Héctor, como nos estás platicando, después de que termina el sitio de Puebla, el ejército francés avanza, ocupa la capital de la República. Juárez tomó una decisión estratégica, como lo mencionas, de salir junto con su gobierno, desplazarse hacia el centro y hacia el norte de la República para resistir, pensando que uno de sus mejores aliados va a ser la inmensidad del territorio mexicano, y en vez de enfrentar con un ejército formal como había sido en Puebla, deciden hacer una guerra de resistencia a partir de guerra de guerrillas, ¿no? Sin embargo, pues los franceses ocupan buena parte del país. Es un ejército de invasión que se apodera de buena parte de nuestro territorio. Y eso permite que llegue Maximiliano, finalmente, el enviado por Napoleón III, llega con Carlota, es recibido en el puerto de Veracruz, se traslada a la Ciudad de México. Y pues platícanos cómo esto que pensaba Maximiliano que iba a ocurrir, porque los conservadores le habían dicho que el pueblo mexicano lo iba a aclamar, que lo iba a recibir con los brazos abiertos. Gobernar México en estas condiciones es mucho más complicado de lo que él pensaba. Porque además resulta que Maximiliano era un liberal convencido y que el apoyo de los conservadores no fue inmediato, fue condicionado y lo fue perdiendo poco a poco. Platícanos de esta experiencia frustrada imperial. Sí, es un asunto muy interesante. Hay que acordarnos que Maximiliano ya estaba en la mente de Napoleón III desde antes de la intervención. Desde 61 ya estaba pensándose que era el candidato ideal. Cuando lo elige, pues una asamblea falsa en la Ciudad de México, ya se sabía que iban a elegir a Maximiliano en junio del 63, una junta de notables, pues se esperaba que justamente gobernara a la conservadora, ¿no? Se restablecieran los bienes de la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ocurre pues es lo contrario. Como bien dices, Felipe, pues no era así. Maximiliano era un liberal de la época. Si bien era monarca liberal. Y lo que hace es que, pues al llegar a México, ¿no? Uno de sus primeros enfrentamientos, de hecho, es en torno a lo que ocurriría con los bienes de la iglesia, ¿no? Entonces Maximiliano asumiría una posición como muy de centro, ¿no? Si bien le daría todos los honores a la iglesia que esperaba recibir, aceptaría incluso a gente, a sacerdotes en su consejo de Estado, pues no aceptaría la devolución de los bienes de la iglesia. De hecho, fue un tema muy fuerte, ¿no? A raíz de eso habría pronunciamientos de ciertos grupos conservadores en México, contrarios a Maximiliano, pero también un poco Maximiliano se hacía de los ojos ciegos en algunos casos, ¿no? En algunos casos, ciertos frailes volvieron a ocupar sus conventos
ilegalmente, porque pues Maximiliano nunca canceló las leyes de reforma, pero pues jamás les dio el permiso en particular, ¿no? Y estas ocupaciones en ocasiones incluso fueron, en ciertos casos, el mismo imperio hizo que los frailes volvieran a salirse de los conventos, ¿no? En los casos en los que era ya cada vez más, había más presión, porque había propietarios que habían adquirido los bienes de la iglesia, de ciertos conventos, y de pronto se les metían unos frailes y pues tenían que recurrir al imperio para que los sacara, ¿no? El caso, por ejemplo, de las procesiones también fue muy, muy importante, ¿no? Porque hay procesiones tan importantes como, por ejemplo, la del 12 de diciembre de la Virgen de Guadalupe, la romería en Jalisco, ¿no? Que un poco como que Maximiliano las autorizó, pero no les autorizó, por ejemplo, que usaran hábitos, ¿no? Los frailes en esos momentos. Entonces, como que se la llevaba así. Vamos a hacer una pequeña pausa y les invito a que nos acompañen a saber cuál es la historia de la celebración del 5 de mayo en Estados Unidos. Vamos a ver. ¿Sabías que más de 500 ciudades celebran anualmente el 5 de mayo en Estados Unidos año con año? La historia de esta celebración se remonta a varias referencias inmediatas a la lucha contra la intervención francesa en México y la Guerra de Secesión en Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Se tiene registro que la primera conmemoración del 5 de mayo fue en 1863 en Los Ángeles, donde tuvo lugar un desfile donde se izaron las banderas de ambos países. Cabe señalar, otro de los lugares donde se comenzó a conmemorar el 5 de mayo fue Texas, lugar donde había nacido Ignacio Zaragoza en 1829, cuando aún formaba parte del territorio mexicano, volviéndolo un símbolo de la resistencia de las comunidades mexicanas en territorio estadounidense. Sería hacia el siglo XX cuando esta relación binacional y bicultural en la conmemoración se transformaría, debido al empuje del movimiento chicano que defendió la festividad como parte de la herencia y cultura mexicana en Estados Unidos y del triunfo de los mexicanos frente a la invasión colonizadora europea, volviendo el 5 de mayo una bandera de la lucha por los derechos civiles de la comunidad latina. En el Museo Galería de Historia, la lucha del pueblo mexicano por su libertad, comúnmente conocido como el Museo del Caracol, se encuentra el recinto de la Constitución, diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, como un espacio de homenaje a nuestra actual Carta Magna. Bajo las alas del águila mexicana, formadas por siluetas de todos los mexicanos, se custodia el facímil de la Constitución de 1915. Aquí están representados los colores patrios, el verde en la urna de la Constitución, el blanco en el piso de mármol y el rojo en las paredes de tesón. Este año es su 65 aniversario y te invitamos a visitarlo. Regresamos, amigas y amigos, después de ver esta cápsula del recinto de la Constitución que se encuentra aquí en el Museo del Caracol. Les hacemos una muy atenta invitación para que lo visiten y continuamos la conversación que estamos teniendo con Héctor Strobel y con Magali. Héctor, comentabas desde el programa pasado la importancia de Estados Unidos en este conflicto entre Francia y México. Y bueno, también otro acontecimiento decisivo que ocurre en estos tiempos es que termina la Guerra de Secesión con el triunfo del norte. Los esclavistas son derrotados y ese se convierte en un factor de muchísima importancia que obliga a Napoleón III a reconsiderar su decisión de mantener a un ejército de ocupación en nuestro territorio nacional. Cuéntanos un poquito más desde tu perspectiva, ¿qué impacto tuvo el triunfo del norte en la Guerra de Secesión de Estados Unidos sobre lo que ocurría en México y lo que decidió hacer Napoleón? Claro que sí. Voy a empezar diciéndoles algo tal vez polémico, pero a mi gusto la Guerra de Secesión y su fin no tuvo un impacto
muy importante en la guerra de Juárez contra el Imperio, ¿no? Así de golpe lo digo, ¿no? Y es que ocurren varias cosas. En principio, Estados Unidos sale muy débil de esta guerra. Abraham Lincoln no tiene soldados, no tiene dinero, apuesta fuerzas, eso sí, apuesta 10,000 soldados, que es casi lo que tenía el de ejército en la frontera con México, pero no estaba dispuesto a entrar en guerra, para nada. Lo que sí ocurre es que le manda mensajes diplomáticos un poco, ya con un tono más fuerte que antes a Napoleón III, en los que les dice que, pues, que se retire, ¿no? Por favor, hágase la amabilidad de retirarse de México, no va a lograr nada, etcétera. Pero fuera de eso no hay ninguna mayor influencia en el fin de la guerra de secesión. Es más, todavía habría por ahí, por ese año, impedimentos para que Juárez recibiera armas. Pasaría todavía algunos meses para que ya Juárez recibiera la compra de armas del ejército estadounidense. Y otro caso, ¿no? Que también a través de Estados Unidos se hacían giros comerciales para pagarle al ejército francés en México, ¿no? Que por ahí también está algo, dejen entredicho, ¿no? Realmente la postura de Estados Unidos en este momento en el que se encuentra muy débil, ¿no? Y quisiera retomar el tema de las armas, porque eso sí, a diferencia del papel que jugaría Estados Unidos, las nuevas armas que llegarían a México sí tendrían un papel muy importante, porque a diferencia de las armas que tenía incluso Francia en este momento, estas que llegan por Estados Unidos a partir de, sobre todo en 66, son de repetición. Son las primeras armas de repetición, rifles de repetición. Francia no tenía rifles de repetición en este momento, ni tampoco el Imperio. Entonces, eso sí realmente sería un gran, algo que favorecería mucho a la República Mexicana, ¿no? Particularmente a las fuerzas que estaban en el norte, ¿no? Los soldados, por ejemplo, de Mariano Escobedo, de Ramón Corona, recibirían más estas armas, mucho más que, por ejemplo, las de Michoacán, de Nicolás Régules o de Oaxaca, de Porfirio Díaz, que sí las recibirían, pero mucho menos, ¿no? Y esto sí sería una gran diferencia. De hecho, por ahí una batalla muy importante que tiene el Imperio contra la República, la batalla de San Jacinto, que ocurre en enero del 67, entre Mariano Escobedo y Miguel Miramón, el campeón de los imperialistas. Pues Miramón, a pesar de que era un gran general, no pudo hacer frente a Escobedo justamente por esto, porque sus rifles estaban ya muy obsoletos, a diferencia de los del Imperio. Entonces, esa es mi postura. No me voy tanto a una incidencia directa de Estados Unidos, sino más bien me interesa mucho esta consecuencia indirecta. Sí, y hablando de este asunto de las consecuencias, digamos, hay un punto, ya lo decía Felipe, Napoleón retira, ¿no? Retira al ejército y pues se queda el Imperio mexicano, Maximiliano, pues solo, con el apoyo diezmado también de los conservadores. Es decir, ¿qué viraje toma justamente el conflicto cuando justamente Napoleón decide retirar sus fuerzas de México, y hacia dónde va el conflicto? Antes de responder la pregunta, me voy a centrar un poco en por qué retira sus fuerzas. Sí, claro. Yo creo que es importante. Y además voy a decir otra cosa muy polémica, ¿no? Realmente la guerra de intervención no se gana porque Napoleón III nunca se animó a invertir lo suficiente. Yeah. Ni desde el inicio, cuando pudo, envió únicamente 7,000 soldados, perdió el 5 de mayo, nunca logra consolidar el régimen imperial en todos los rincones de México, y se debió justamente a esto, a que nunca se animó a invertir, a enviar más fuerzas de las que él creía necesarias, ¿no? Siempre pensó que por ahí podría ganar con lo poco que apostó, pero pues realmente no. A juicio de muchos soldados en esta época, de soldados franceses, si hubieran llegado 50,000 soldados, Juárez no pudo haber resistido más en Chihuahua, ni Corona en Sinaloa, ni Escobedo en Monterrey, que eran los principales reductos de resistencia republicana. Bueno, por ahí la dejo porque es un tema importante, ¿no? Ahora, la retirada. La retirada ya estaba cantada desde 65, ¿no? Y se concreta en 66. En el transcurso de 66, desde principios de este año, ya por las fuerzas que estaban más al norte, Bazaine, que en este momento sucedió a Foré, bueno, desde mucho antes sucedió a Foré, empieza a ordenar la retirada, una retirada escalonada, ¿no? Empieza por el noroeste, sigue el noreste,
sigue Occidente, se van concretando en la Ciudad de México y luego salen por Veracruz. Realmente la intervención francesa concluye en abril de 67. Lo que seguiría después ya sería otra cosa. Sería una guerra entre Juárez y la República contra Maximiliano y el Imperio. Ya no estaría Francia involucrada. De hecho, esto podríamos incluso afirmarlo desde mucho antes porque Francia ya no estaba peleando. Desde su retirada de la Ciudad de México a Veracruz, incluso Bazaine pactó con Porfirio Díaz para que no recibiera hostilidad de su parte y Porfirio Díaz pues sí aceptó, ¿no? Porfirio Díaz se quedó en Oaxaca hasta que el ejército francés ya se retiró de México. También un asunto medio fuerte, ¿no? Por eso Porfirio Díaz no ataca sino hasta abril de 62, que ya entra al centro del país. Bueno, dicho esto, pues esta guerra sería algo prolongada, sería además una guerra en la que Maximiliano finalmente se pondría las pilas. Maximiliano por mucho tiempo había dependido mucho del ejército francés, no se había animado a hacer un ejército él solo y cuando lo hacía con poco dinero, no quería invertir mucho, tampoco tenía tanto dinero, ¿no? Entonces, un poco por ahí es que en este momento ya es que se anima a hacer un ejército, ¿no? De golpe logra conseguir 45,000 soldados, ¿no? Es decir, una cantidad mayor incluso a la del ejército francés en México, esto para mediados de 66, y logra en ciertas medidas, en ciertas plazas también, consolidar su poder. Eso hasta que ya finalmente el ejército francés se retira y Juárez ya causa esta embestida muy fuerte, sobre todo con armas de Estados Unidos. Héctor, para ir cerrando este programa hacia las conclusiones, bueno, finalmente fue una gran gesta heroica la que tuvo lugar en esos años. México pudo resistir, sobrevivió. El título de tu libro es muy significativo, Resistir es vencer. México salió en pie, en condiciones dificilísimas, con pocos recursos, con poco armamento, con poco dinero, con un ejército de leva, como tú insistes mucho en tu texto, y sin embargo México sobrevivió. ¿Qué reflexiones te provoca esto? Bueno, creo que para hablar un poco del epílogo, ¿no? Sabemos muy bien que Maximiliano se acaba replegando en Querétaro. Esto en gran medida se debe a que, justamente a las armas, a que no se podía enfrentar tan fácilmente a los ejércitos de Juárez en combate, sobre todo a Escobedo, ¿no? Después de San Jacinto es justamente que Leonardo Márquez es el que sugiere esta estrategia, ¿no? Formémonos todos en Querétaro, resistamos ahí hasta el final. Bueno, sabemos que entonces que no logra esta resistencia, es capturado y es ejecutado, ¿no? Y Juárez sale avante, ¿no? Yo creo que es un tema muy actual en cuanto a las reflexiones que voy a dar, porque el principal tema de todo esto es la defensa de la soberanía, ¿no? Y cada vez que en la actualidad surge una razón por la cual hablar de este tema, ¿no? Ya sea por el comercio internacional, por el petróleo, por Pemex, realmente un largo etcétera, ¿no? Por las intervenciones posibles de Estados Unidos a México, casi siempre se emite el discurso de la soberanía y se recuerda a Benito Juárez, ¿no? La figura de Benito Juárez es sobre todo esa. Y lo sería, de hecho, durante mucho tiempo en la historia, ¿no? Excelente, pues te agradecemos muchísimo, Héctor, esta conversación que nos lleva a esta reflexión en torno al tema de la soberanía. Y bueno, para cerrar, me gustaría invitarles a que el 25 de mayo vengan al Museo del Caracol, al recorrido Historias en Espiral, donde la historiadora Berta Hernández nos hablará algo relacionado con el cambio de la medición del tiempo en el siglo XIX. Va a estar muy, muy interesante. Vayan a las redes del museo para conocer más acerca de esta actividad que está en el marco de su 65 aniversario. Bueno, no me queda más que despedirme y agradecerles mucho su compañía. Nos vemos en una emisión más de Perspectivas Históricas.